Estamos contentos de que cada uno de los que está aquí hoy les damos la bienvenida. Estamos felices de que hoy tenemos un grupo mayor. Tenemos algunas personas que hace rato no estaban acá. Estamos bien agradecidos al Señor por esta oportunidad. Y por los que están a través de la internet también, porque como siempre decimos, de esa manera usando la tecnología, pero están conectados con lo que estamos haciendo aquí, así que estamos juntos en esto. En este mes de marzo, nosotros vamos a estar haciendo énfasis en un tema que para mí es muy importante, que es el tema del crecimiento cristiano. El tema del crecimiento cristiano. Y la frase que vamos a estar repitiendo dice: andemos en vida nueva. ¿Quieres repetirlo conmigo? Andemos en vida nueva. Pastor, ¿de dónde salió esa frase? De la Biblia. Dice ahí el pasaje de Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quieres repetir conmigo de aquí para abajo? Así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor espera eso de nosotros. Que nosotros ahora no andemos en la misma vida vieja de antes, sino en una vida nueva. Una vida nueva. Es por eso que durante este mes de marzo vamos a estar viendo esta serie de mensajes que hemos titulado Contrastes en la vida cristiana. ¿Sabe que la palabra contrastes habla de una diferencia bien marcada, ¿verdad?, entre dos cosas? Y en nuestra vida cristiana tienen que verse esos contrastes. El contraste entre lo que yo era antes y el contraste entre lo que yo soy ahora. El contraste entre cómo yo vivía antes y el contraste entre cómo yo vivo ahora. Entre cómo yo hablaba antes y cómo yo hablo ahora. A los lugares que yo iba antes y a los lugares que voy ahora. Etcétera, etcétera. Un gran etcétera. Contrastes en la vida cristiana. Y en particular en el día de hoy vamos a estar mirando el primero de estos contrastes. Son 4, uno para cada domingo del mes, que vamos a estar viendo, pero el de hoy dice: ¿para el pecado o para el Señor? Para el pecado o para el Señor. Y ahí está, ese es el contraste en la vida cristiana que vamos a estar mirando juntos hoy. Para el pecado o para el Señor. ¿Para qué usas tu cuerpo? ¿Para qué lo usas? Cuando hablamos de tu cuerpo, todo tu cuerpo, tus ojos, ¿para qué los usas? Tus manos, tu lengua, tus pies, tus brazos, tu mente también. Todo eso que forma parte de ti. La Biblia nos enseña que son como instrumentos que nosotros usamos para determinados fines. Esos fines pueden ser buenos o pueden ser malos. ¿Ok? Antes de conocer a Cristo, nuestro cuerpo, todos estos instrumentos que hay aquí, estaban al servicio del pecado. Antes de conocer a Cristo, ellos estaban al servicio del pecado. Pero ahora somos cristianos, supuestamente. Quiere decir seguidores de Cristo. ¿Qué hay que hacer entonces ahora con esos instrumentos? Lo mismo que yo hacía antes. Para lo mismo que yo usaba mis manos antes, las voy a usar ahora. Para lo mismo que yo usaba mis ojos antes, los voy a usar ahora. Para lo mismo que yo usaba mi mente o mi lengua o mis pies antes, los voy a usar ahora. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice allí en Romanos capítulo 6, el versículo 13. Dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que nosotros tenemos que presentarnos ahora a Dios como vivos de entre los muertos y como instrumentos de justicia. Aquí está resumido lo que nos dice la Biblia. Si se te olvida cualquier cosa, trata de grabar en tu mente este cuadrito. Si tienes el teléfono ahí, le sacas una fotografía para que te quede. Yo de todas maneras pongo todo esto en la internet después. Lo primero que nos dice la Biblia es que nosotros hemos muerto para el pecado. Muerto para el pecado. Y en segundo lugar,
todo nuestro ser ahora debe servir a Dios. Hemos muerto para el pecado y todo nuestro ser ahora debe servir a Dios. Así en ese cuadrito, esa es la idea principal de nuestra meditación de la palabra hoy. Hemos muerto para el pecado, todo nuestro ser ahora debe servir a Dios. Vamos a orar. Padre, ahora te rogamos que tú permitas que el mensaje de tu palabra pueda ser claro para nosotros. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo, entenderlo y aplicarlo. Que tu Espíritu Santo obre en cada mente, en cada corazón de los que están aquí, de los que están a través de la internet. Y muévenos, Señor, al cambio que necesitamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a estar examinando juntos en la Biblia varias verdades que la palabra de Dios nos enseña acerca de este contraste y que nos van a ayudar a aplicarlo a nuestra vida. Varias verdades. Aquí está la primera de ellas. Ahora vas a verla allí en la pantalla. Y es esta. Dice, ¿hemos qué cosa? Muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Otra vez que dice Pablo a los romanos allí. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Oye, esas tres líneas tan poderosas, déjame leerlas otra vez. Porque yo creo que si todos los cristianos entendiéramos esas tres líneas nada más, nuestras vidas fueran tan diferentes, las iglesias fueran tan diferentes, y el mundo que observa todo lo que somos y hacemos y decimos, podría cambiar también. Voy a leerlo otra vez. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Te fijaste una palabra, una idea que se repite mucho en todo ese pasaje? Pecado. Pecado lo veo una sola vez. Bueno, dos veces. Muerte. Muerte es la nota principal. Porque eso es la idea que está queriendo Pablo transmitirnos. Para todo lo que tenga que ver con el pecado, nosotros estamos como muertos. Muertos. Dice en otra traducción, en la traducción, bueno, en inglés que se llama God's Word, pero bueno, traducido al español después, dice, en lo que respecta al pecado, hemos muerto. Entonces, ¿cómo podemos aún vivir bajo la influencia del pecado? Alguien lo dijo de esta manera muy simple. Cuando el pecado venga a tocar a tu puerta otra vez, tú le dices, ya yo para ti estoy, mira, muerto, así que no te voy a contestar. Hemos muerto para el pecado. Hay un pasaje que conocemos bien, que también usa esta misma idea, y es Gálatas 2:20. Solamente la primera parte, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Sigue hablando después, pero esta es la parte que me interesa ahora reforzar, la primera parte, que es la que está hablando de la muerte nuestra para el pecado, para el viejo hombre o la vieja mujer, para el caso. Muerto ya, muerte. No te levantes más, que ya tú estás muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo recibí a Jesucristo, cuando yo lo acepté como mi Señor y Salvador, ya mi vida anterior fue clavada junto con Cristo ahí en la cruz. Ya. Nadie se desclavaba de la cruz para salir caminando otra vez. Así que hazme el favor y quédate allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Dice Romanos 6 también, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Te fijaste en lo que dice ahí? Es una gran noticia para nosotros, hermano. El pecado no tiene por qué tener ningún poder en nosotros los cristianos. Me gustaría decir eso en una forma más sencilla y más práctica.
Cuando venga la tentación a tu vida, que yo sé que viene porque a la mía viene también, tú y yo no tenemos por qué ceder a la tentación. Ni estamos obligados, ni estamos más encadenados al pecado, ni somos más esclavos del pecado, ni somos más siervos del pecado, ni el pecado tiene poder sobre nuestra vida ya, porque ahora somos de Cristo. Amén. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Mira, señor pecado, ¿sabes qué? Ese que te obedecía antes, ya se murió. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Así que hemos muerto al pecado. Díselo al que tienes al lado o cerca de ti, hemos muerto al pecado. Esa es la primera gran verdad que nos dice la Biblia. Amén. La segunda gran verdad viene ahora, porque tal vez alguna persona diga, pastor, pero yo no sé, eso será usted, pero yo no estoy tan muerto para el pecado, porque el pecado sigue molestándome todos los días. Bueno, eso es verdad. Y aquí viene la segunda gran verdad dentro de esto que estamos observando, y es que aún tenemos malos deseos. Tristemente es así. Pastor, pero no quedamos en que estábamos muertos ya. ¿Es un muerto que tiene malos deseos? Sí. Es un muerto que está muy deseoso de revivir. Un muerto que tiene deseos todavía. Sí, en ti y en mí. ¿Cómo dice la Biblia? En Romanos 6:12. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto. Y, ¿qué más dice? Y no obedezcan a sus deseos. Sí, a sus deseos. Sí, es un muerto, es un cuerpo mortal, condenado a muerte, sujeto a la muerte, asiento de la corrupción y la muerte. Sin embargo, todavía tiene, ¿qué cosa? Deseos. Son los deseos intensos de la carne, codicias. En algunas traducciones de la Biblia le llaman concupiscencias. Lo que pasa es que esa palabra concupiscencia, cuando tú estás hablando con alguien por teléfono, tú le dices, oye, tengo una concupiscencia. No, nadie usa esa palabra. Por eso hablamos sencillamente de esos malos deseos de la carne. Son los malos deseos, dice un escritor, que están listos para expresarse en una actividad corporal. En otras palabras, son esos malos deseos que tenemos tú y yo, que están muy listos para expresarse usando tu cuerpo. Algunas personas, como para justificarse, dicen que no son deseos, que son necesidades. Fíjate, que nos llevan al pecado, ¿no? Pero entonces dicen, es que son necesidades que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Nuestro cuerpo tiene necesidad de alimento, ¿verdad? Y de beber agua y de oxígeno y de dormir. Pero nuestro cuerpo no tiene por qué tener necesidad de pecar y de desobedecer a Dios. No. No nos justifiques. Ni dejes que tu cuerpo te invente una justificación para obedecer los malos deseos que llevan al pecado. No digas que son necesidades, no. La realidad es esta. Hemos muerto para el pecado, pero aún tenemos malos deseos. ¿Qué problema es este? Vamos a ver qué otra verdad entonces nos enseña la Biblia. Bueno, antes vivíamos haciendo ¿qué cosa? Obedeciendo a esos malos deseos. Antes, esa es la realidad, vivíamos obedeciendo esos malos deseos. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Sí? Es verdad que antes vivíamos obedeciendo esos malos deseos, siguiendo esa inclinación de nuestra naturaleza. Y es verdad que también éramos objeto del enojo, de la ira de Dios, por vivir así. Por eso los miembros de nuestro cuerpo servían como instrumentos de iniquidad, dice la carta a los Romanos, o como armas de la maldad, dice otra traducción, al servicio del pecado y de la inmundicia, de la rebeldía, del desorden, de la impureza, de la inmoralidad. Dice Romanos 6:13 y 19,
no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo. Antes hacíamos eso. De hecho, la Biblia nos enseña que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Dice Pablo, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. En fin, al final del pecado sabemos que la meta, la conclusión, el resultado del pecado es la muerte. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva ¿a dónde? A la muerte. ¿Y qué sacaron con eso? Dice, solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que los llevan a la muerte. El pecado, dice la Biblia, que da como paga. Usa una palabra que se refiere a la paga que le daban a los soldados en aquel tiempo. Toma, esto es lo tuyo, recoge y vete. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Ya pecaste, ya desobedeciste a Dios, recoge y vete, esto es lo tuyo. ¿Y qué cosa es? ¿La paga? La muerte. La muerte. Dice en Romanos 6:23, el pecado da como pago la muerte. No es un pago bueno, por supuesto, pero eso es lo que te toca, lo que me toca, por desobedecer a Dios. Antes vivíamos obedeciendo esos deseos. Pero, ¿cuál es la otra verdad? Bueno, hemos sido, ¿qué cosa? Libertados del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido libertados del pecado. Dice Romanos 6:6, ya no somos esclavos del pecado. Lee otra vez ahí con la vista ese pasaje, interiorízalo y dile gloria a Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Yo no sé tú, te has quedado así, pero cuando yo estaba leyendo y escribiendo esto ahí, yo tenía deseo de dar un salto. ¿Entendiste lo que dice ahí? Ya no somos esclavos del pecado. Mi querido hermano, déjame decirte esto. Si tú ahí en tu mente, en tu corazón estás pensando, a mí nada de esto tiene que ver conmigo, porque yo el pecado, tú sabes, lo mío es, yo soy de Dios, de Jesucristo, déjame decirte que probablemente estás muy mal, tan mal que ni te das cuenta. Porque la Biblia enseña que todos nosotros tenemos esta lucha constante contra el pecado. A no ser que tú estés tan hundido en el pecado que ni te das cuenta. Vaya, ni siquiera te has dado cuenta de que eso es pecado. Entonces, dice, esto está interesante, pero no me toca. Sí, nos toca a todos. Nos toca a todos. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Así que no se te ocurra decir que tú no tienes pecado. Porque estoy seguro que tú no quieres decir que Dios es mentiroso. Pero la buena noticia es que ya no somos, ¿qué cosa? Esclavos del pecado. El pecado estará ahí y nos molesta muchas veces, pero la buena noticia es que no tenemos obligación de obedecerle. Porque ya no somos sus esclavos. Gloria a Dios. Gracias a Cristo y su muerte por nosotros en la cruz, ya no somos esclavos del pecado. Porque Cristo murió por nosotros allí en la cruz para salvarnos. Dice Romanos 6:18, ahora son libres, repita, libres. ¿De qué cosa? De la esclavitud del pecado. Alguien dijo, todavía no somos libres de la presencia del pecado, pero sí somos libres de la esclavitud del pecado. Una vez escuché a una gran maestra de la Biblia ilustrar esto con una historia que parece infantil, pero lo ilustra a la perfección. Ella decía que una persona una vez en un barco naufragó en una isla y resultó que esa isla era la posesión del gigante Malacara. Un gigante feo, horrible, que lo veía se moría de terror.
Y esa persona, cuando lo vio y supo que era gigante, se escondió en las cuevas, se escondía donde quiera, pero al final era una isla. El gigante lo atrapó, lo encadenó a un poste y le puso delante un instrumento de muerte, de tortura, de cosas que tenía como una especie de tornillo grande que terminaba en una punta afilada. Todos los días el gigante venía por ahí, le decía cosas horribles al prisionero, lo aterrorizaba y le daba una vuelta al tornillo. Quiere decir que todos los días el tornillo estaba más cerca de atravesarlo. ¿Entiendes hasta ahí? Así que había dos cosas. Una, el hecho de tener que ver a gigantes todos los días. Pero además, la condena que tenía encima aquel hombre en la forma de aquel tornillo. La esclavitud en la que está. Sí. Y condenado a muerte. Pero un día llegó a la isla el príncipe valiente. Y el príncipe valiente sacó su espada y lo primero que hizo fue romper la máquina del tornillo. Ya el prisionero no estaba bajo esta condena a muerte, libre de la condena a muerte. Pero aún estaba prisionero, bajo el poder del gigante Malacara. Otro día vino el príncipe valiente y con su misma espada rompió las cadenas. Ahora el prisionero, bueno, de hecho ya no era prisionero, porque ahora no solo era libre de la condena a muerte, ahora era libre hasta del poder del gigante Malacara, porque ya estaba libre. Pero todavía quedaba un problema. De vez en cuando el gigante se paseaba por ahí y él tenía por obligación, porque era una isla pequeña, tenía que verlo, y que era un horror ver aquel gigante que daba miedo, terror, pánico. O sea, no era libre todavía de la presencia del gigante. Todos los días tenía que verlo. Aunque ya estaba libre, pero ahí lo veía todos los días. Hasta que vino otro día el príncipe valiente, sacó la espada. ¿Y qué hizo? Y mató al gigante. Ahora sí, este hombre era libre hasta de la presencia del gigante Malacara. Dice, lo que la maestra estaba queriendo decir es que el Señor hace eso mismo con nosotros con respecto al pecado. Lo primero que hizo cuando nosotros recibimos a Cristo fue libertarnos de la condenación eterna que pesaba sobre nosotros por el pecado nuestro. Quitó la condenación. Dice la Biblia, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos libres de la condenación. Pero todavía el pecado tiene poder sobre nosotros. Pero cuando nosotros vamos sometiendo nuestra vida al poder del Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, que en el Espíritu de Dios es el que nos va libertando del poder del pecado. Hasta que vamos a ver más y más que ya somos libres del poder del pecado. ¿Ven? Lo que pasa es que todavía nos queda tener que soportar la presencia del pecado, la cara del gigante Malacara en nuestra vida. Y de eso un día también vamos a ser libres, pero no aquí. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya ahí seremos libres hasta de la presencia del pecado, hasta de eso. Bueno, vamos a seguir adelante con lo que estábamos viendo. Ya no estamos sometidos al reino de las tinieblas, sino que hemos entrado al reino de Jesucristo. Dice Pablo a los Colosenses, porque Él nos ha rescatado del maligno poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, quien pagó con su propia sangre nuestra libertad, el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, que Jesucristo para libertarnos dio su vida, derramó su sangre, murió allí en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres del poder del pecado. La quinta verdad que nosotros queremos fijarnos allí en lo que dice la palabra de Dios es que hemos sido, bueno, esta fue la que vimos, que hemos sido libertados del pecado. La quinta verdad es que ahora vivimos para Dios. Ahora vivimos para Dios. Hemos muerto al pecado, fuimos crucificados con Cristo y sepultados con Él. ¿Te acuerdas que al principio yo pregunté cuál era la palabra que más repetía el pasaje? Y Mayerlin se fijó que era morir, muerte.
había una palabra que también estaba ahí, que era muy relacionada con eso, que hablaba de sepultura. Porque los que se sepultan son los que mueren. Fuimos muertos con Cristo, crucificados con Cristo y sepultados con Él. Pero como Cristo resucitó, porque Cristo no se quedó en la sepultura, ¿verdad que no? No. Como Él resucitó, nosotros también hemos comenzado una nueva vida junto con Él. Pastor, pero yo ni estaba cuando crucificaron a Cristo, ni estaba allí cuando lo sepultaron, ni estaba allí cuando resucitó. Por supuesto que no físicamente, pero ahora, si tú entregaste tu vida a Cristo, espiritualmente es como si tú hubieras muerto con Cristo, sido sepultado con Cristo, y como si tú hubieras resucitado con Cristo, para comenzar una nueva vida junto con Cristo. Dice Pablo, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Ahora, si te fijaste, Pablo menciona aquí el bautismo, porque el bautismo simboliza todo eso que dice aquí precisamente. Todo eso que dice aquí. Es por eso, mira, esta es una de las razones importantes, por las que nosotros no bautizamos echándole a las personas un chorrito de agua, ni salpicándoles una cosa así con agua. Porque ahí no se puede simbolizar esto que dice aquí: muerte, sepultura y resurrección. No, echándole un chorrito de agua aquí en la cabeza no se simboliza muerte, sepultura y resurrección. Salpicando a alguien con agua no se simboliza muerte, sepultura ni resurrección. Sin embargo, cuando nosotros bautizamos a las personas, ¿verdad?, y los sumergimos debajo del agua, ahí sí estamos simbolizando muerte y sepultura. Y como nunca hemos dejado a nadie debajo del agua, ¿verdad que no? Hasta ahora, ese es el caso, no lo hemos tenido aquí. Sino que lo vamos a sacar rápidamente. Entonces estamos simbolizando en esa parte, ¿qué cosa? Resurrección. Este es el pasaje clave para entender lo que significa el bautismo. La parte en que bajamos a la persona completamente debajo del agua simboliza muerte y sepultura. La parte en que sale la persona simboliza resurrección. Yo no sé si los que ya fueron bautizados pueden recordar el día en que fueron bautizados y cómo eso, ¿verdad?, simbolizando eso. No es que el agua del bautisterio tenga nada especial, no es nada especial, no. Es un acto en el que tú estás expresando tu fe en el Señor. Es un acto en el que tú estás expresando que ya tú moriste y fuiste sepultado con Cristo y fuiste resucitado a una nueva vida. Pero es algo bien emocionante, porque esa es la idea, ese es su símbolo. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 18, hablando de qué hacemos ahora que hemos resucitado con Cristo. ¿Qué hacemos ahora que estamos vivos? Dice, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Quiere decir de lo que es recto. Han entrado al servicio de Dios. Porque, mi querido hermano, ahora vivimos para Dios. Dice lo que tiene cerca de ti. Ahora vivimos para Dios. Para el que nos salvó, para el que nos hizo libres, para el que nos dio vida, para el que nos dio una nueva oportunidad. Ahora vivimos para Él. Y los miembros de mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi lengua, mi mente, mis pies, todo mi ser, ahora tienen que ser herramientas o instrumentos o armas, dice una traducción de la Biblia, pero al servicio de Dios, a la disposición de Él, para servir a la justicia, quiere decir a lo recto, a lo íntegro, a lo que se conforma con su voluntad. Esta vida al servicio de Dios y de su voluntad tiene un fruto, un resultado, una utilidad, un provecho, un beneficio, una cosecha. ¿Cuál es ese resultado? Dice la Biblia que es la santidad, la santificación. Esto les trae, dice Pablo, como beneficio, la santidad. Esta es precisamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo he dicho otras veces
Hay algunas cosas en la vida que nosotros no podemos estar muy seguros si son la voluntad de Dios o no. Pero algunas cosas sí, porque lo dice muy clarito en la Biblia. Se me ocurren dos. Una, tiene que ver con la gente a mi alrededor. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso lo dice la Biblia. Ahí Pablo a Timoteo. Y la otra cosa es que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Quiere decir que vayamos pasando ese proceso al final del cual nosotros vamos a ser santos, completamente separados para Dios. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, dice Pablo, aléjense de todo pecado sexual. Aléjate de eso, mi hermano, mi hermana. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Por supuesto que los que no son cristianos viven así. Viven así. Cuando tú estás mirando en Facebook o Instagram, una cosa de esas, y tú ves las fotografías o los videos que ponen los que no son cristianos, te encuentras cosas terribles, porque así es como ellos viven. El contrasentido está cuando miras el perfil de una persona que dice que es cristiana y sus fotos y sus videos son similares a los de las personas que no son cristianas. Yo he tenido que cambiar ahí algunas cosas en Facebook para no ver los perfiles de algunas personas que dicen que son cristianos. Porque no quiero verlo. Porque cuando los he mirado, termino sintiéndome tan mal porque digo, ¿cómo es posible que esta persona dice que es cristiano y anda en lo mismo que estas otras personas que no son cristianos? Vive de la misma manera que viven estas personas que no son cristianos. Pone las fotos similares a las que ponen estas personas que no son cristianas. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, le doy ahí para no verlas yo. Oro por esa persona, ¿ves? Pero por lo menos no veo lo que pone. El Señor lo ve, ¿sabes? Pero yo no lo veo. No quiero verlo. Dicen, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Quieres leer de aquí para abajo conmigo? Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Dios nos ha llamado a eso, mi hermano, y esa es la voluntad de Dios. La vida al servicio de Dios, el poner mi cuerpo al servicio de Dios tiene una meta diferente. Acuérdate, ponerlo al servicio del pecado, ¿cuál era la meta, la paga al final? ¿Cuál era? La muerte. Pero poner mi cuerpo al servicio de Dios tiene como fin la vida eterna. Dice Pablo a los romanos, tienen como meta la vida eterna, que no es exactamente una paga. Así como yo te decía que el pecado hace, recoge lo tuyo y dale. No, es un regalo. No es una paga, es un regalo. Es diferente, porque es algo que recibimos gratis, por la gracia y el favor de Dios. Dice en el versículo 23, casi todo esto que hemos visto es Romanos capítulo 6. Yo te invito a que después tú lo leas. Aquí lo hemos estado recortando así mucho para dividirlo, pero después tú lees el capítulo 6 de Romanos completo. Dice, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora vivimos para Dios. Finalmente, hay un reto para nosotros, mi hermano. Hay un reto para ti, como cristiano. Tú eres cristiano, hay un reto para ti. Y este reto tiene que ver con el contraste que estamos viendo hoy. Para el pecado, considérate como muerto. Muerto. Hay una frase cuando entre los prisioneros hay una persona que está condenado a muerte, solamente está esperando que llegue el día que se ejecute la sentencia, y ellos le llaman dead man walking. O sea, un hombre muerto que está caminando, pero es un hombre muerto ya. Bueno, para el pecado, considérate así.
un dead man walking. Para el pecado ya muerto. Y por otro lado, vivo ¿para quién? Vivo para Dios. Por tanto, no presentes los miembros de tu cuerpo para servir lo impuro, lo inmoral, lo incorrecto, lo que va contra la ley de Dios. Sea lo que sea, quita las justificaciones, quita las excusas. Acuérdate que al final Dios lo ve todo, lo sabe todo y conoce hasta las intenciones de nuestro corazón y sabe lo que hacemos que otros no ven. No presentes los miembros de tu cuerpo para servir lo impuro. Ni tu mente, ni tus ojos, ni tu boca, ni tus manos, ni tus pies. Nada de tu ser. En cambio, en contraste, preséntalos cada día al servicio de tu nuevo Rey. Mi querido hermano, mi querida hermana, como les dije hace un rato, esto es una lucha diaria. Es por eso que yo considero que uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que hablar como cristianos y tenemos que buscar en la Biblia y estudiarlo y aplicarlo es este. Mucho más que otros temas en los que a veces como cristianos perdemos el tiempo. Que no estoy diciendo que sean temas malos, pero yo considero que muchas veces nos hacen perder el tiempo. No voy a mencionar aquí ninguno para que nadie se vaya a sentir ofendido. Pero yo considero que este tema, esta lucha en nuestra vida cristiana, que es diaria, que es todos los días del año, los 365 días del año. Yo considero que esta es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que estudiar, buscar, aplicar, entender, orar por eso, ayunar por eso, luchar. Muertos al pecado, vivos para Dios. Se dice así en pocas palabras fácil, pero no es fácil. Gracias a Dios que no estamos solos en esa lucha, ¿saben? Porque acuérdate que Él nos dio la persona maravillosa del Espíritu Santo, que dice la Biblia, algunos traducen el Consolador. Esa palabra en español se queda corta de lo que significa toda la palabra el Parácletos, que viene siendo el amigo, el abogado defensor, el consolador también, el compañero en el camino. Ese es el Parácletos, mi ayudador, el Espíritu Santo de Dios, que es el que está ahí para auxiliarme en esa lucha y no dejarme caer. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, quiero retarte en el nombre del Señor, comenzando este mes de marzo, que vamos a estar pensando en el crecimiento cristiano. Acuérdate de este contraste. Como decíamos al principio, ¿para el pecado o para el Señor? Mis ojos van a ser para el pecado o para el Señor. Mis manos van a ser para el pecado o para el Señor. Mi mente va a ser para el pecado o para el Señor. Mi cuerpo en general va a ser para el pecado o para el Señor. No puede ser para las dos cosas, ¿ok? No hay ningún arreglo ahí que yo pueda decir un poquito para acá y un poquito para acá. No, eso no se puede. Yo tengo que definir. Y si ahora yo soy cristiano y si yo he sido salvado y rescatado por Jesucristo, antes era para el pecado, pero ahora tiene que ser para el Señor. Por tanto, yo tengo que estar muerto para el pecado y vivo para Dios. Que el Señor permita que eso pueda ser realidad en nosotros. Amén. Y que en esa lucha nosotros podamos salir victoriosos por el Señor, por el auxilio del Espíritu Santo. Ora por tus hermanos, ora por mí, porque yo también tengo esa lucha y yo voy a orar por ti. No solamente oramos porque me duele un pie o me duele la cabeza, que al final un día el pie y la cabeza se van a quedar ahí hechos polvo en el cementerio. Vamos a orar para que realmente nosotros podamos vencer en esa lucha y vivir muertos para el pecado y vivos para Dios. Amén.